vamos a hablar de los principios místicos de la ley de atracción. Y esta ley de atracción, por mucho que pueda estar ya trillada desde el punto de vista del bombardeo que tenemos en los medios, sobre todo por el internet, es muy, pero muy interesante profundizarla, porque parece mentira, aunque tenemos muchas referencias alrededor de la ley de la atracción, por supuesto a través del documental que vimos en el 2006 y que todavía tiene una vigencia interesante. A pesar de todo eso, de tantos libros, de tanto material que se ha venido desarrollando posteriormente y antes también, por supuesto, y eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva, a pesar de eso, las personas, la gran mayoría, siguen sin tener, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los aspectos de su vida, no en todas las áreas de su vida, por supuesto, siguen sin obtener esos resultados deseados. Esas cosas que quieren lograr a nivel de amor, a nivel de la consecución de logros económicos o la consolidación de proyectos, objetivos, etcétera. Y es que hay una inmensa incomprensión alrededor de lo que significa verdaderamente esta ley. Y como vamos a ver un poquito más adelante también, la película El Secreto, que de alguna manera es el ente difusor más importante en los últimos tiempos, se comió algunas cosas. Y quizás esa información, ese vacío que se cumple, ese que ha ocasionado que tantas personas no logren de una vez por todas esas cosas que quisieran tener. Ahora, es muy importante que se comprendan ciertos principios que vienen aunados, ligados, vinculados totalmente con la ley de la atracción para que entonces se puedan comprender ciertas cosas. Porque no es que algunas cosas no las logramos. Ya ustedes van a ver cómo al darle contexto a estos principios místicos empezamos a comprender ciertas cosas y ya le damos un significado absolutamente diferente a eso que pensamos a veces de manera inclusive hasta un poco dramática que no estamos consiguiendo. Es un poco entender y darle un contexto mucho más profundo a nivel conciencial para que mejore la percepción, así mejora nuestra vibración y una vez que nuestra vibración mejora, ese mundo interior empieza a reflejarse en nuestra parte exterior y los resultados empiezan a ser cosechados efectivamente y positivamente para nosotros. Sin embargo, entendiendo que hay muchos principios que hay que tomar en cuenta y que son parte de nuestra vida, es cuando entonces practicamos un poco el desapego a ciertas cosas porque ya nos desprendemos de ciertas incomprensiones que son las que nos producen precisamente el estrés, y el estrés es antiproducente porque el estrés genera una vibración baja y en una vibración baja difícilmente vamos a conseguir objetivos, y por aquí más o menos viene la cosa. Entonces, hablando un poco de los antecedentes de la ley de la atracción, porque no es nada nuevo, absolutamente es algo muy antiguo. Y esto lo vamos a analizar tomando en cuenta como referencia al señor Hermes Trismegisto, que todavía en la próxima diapositiva es que se lo voy a presentar. Y bueno, en la misma sabiduría hindú, en el principio monístico, o sea, hay mucha referencia milenaria sobre la ley de atracción. Quizás no con ese nombre, que es el nombre que de alguna manera ha servido para posicionarse en el común denominador de la gente a través de ese documental, El Secreto, pero sí de otra manera y conservando la misma esencia en materia de conceptualización como tal. Pero no es nada nuevo. Ahora, las últimas referencias, digamos, desde el siglo pasado hasta el momento actual, podemos hablar, por ejemplo, de ese libro de James Allen, Así como un hombre piensa. Ese fue un libro, ya decía, en el siglo pasado, que de alguna forma venía a expresar que así como piensas, así son los resultados de tu vida. Y eso obviamente tiene una absoluta concordancia con la ley de la atracción. Ahora, el libro La ciencia exacta de hacerse rico o La ciencia de hacerse rico del señor Wallace D. Wattles, ese libro como tal, no sé si algunas de las personas que están en la sala, otros sí conocen, pero ese libro fue precisamente el que inspira a Rhonda Byrne
a crear el documental El Secreto, a buscar personas que ya supieran un poco, que ya manejaran estos conocimientos y a partir de ahí entonces crear ese maravilloso, porque no deja de ser maravilloso, aunque no lo abarca todo, pero maravilloso documental que le permitió a tantas personas y sigue permitiéndole a tantas personas el que tengan una conciencia de su poder intrínseco tan importante, tan ilimitado y que definitivamente nos permite concretar, materializar todo aquello que primero le damos una connotación en el espacio cuántico mediante nuestro pensamiento. Y un libro maravilloso, altamente recomendado, llamado La Llave Maestra o The Master Key System, que fue escrito también en el siglo pasado. Y este libro, La Llave Maestra, también de manera bien estructurada, por cierto, muy bien está esa información desarrollada paso por paso. De alguna manera expresaba todo lo que tiene que ver con la ley de atracción. Así que tenemos apenas un siglo, 2 siglos atrás, ya tenemos referencias muy claras de ese poder intrínseco que tenemos al manejar y al conocer la existencia de ciertas leyes, que sean leyes o no sean leyes, que sean principios o que simplemente tengan que ver con la coexistencia de todo este universo. Al conocerlo nos da, por supuesto, la gran capacidad de adueñarnos del proceso, tomar el control y a partir de ahí entonces empezar a cosechar resultados, que es lo que realmente se busca. Y claro, ya lo decía, en este momento actual, en este siglo XXI, en el año 2006, el documental, el filme, la película, El Secreto, que me imagino que todas las personas que están aquí ya lo han visto, es un documental digno de ser visto muchas veces y cada vez aportándole mayor contexto. Por ejemplo, después de esta conferencia, sería interesante que cualquiera de ustedes en su momento libre puedan revisar la película, verla nuevamente, porque al tener nuevo marco referencial, que es un poco el que quiero compartir hoy con ustedes, entonces van a entender ciertas cosas con mayor profundidad. Por lo menos esa es mi intencionalidad hoy. Ahora les decía que El Secreto, la película como tal, no lo dijo todo. Y claro, es que no lo podía decir todo. Primero, que es un documental que tiene un tiempo finito, ¿verdad? Segundo, comercialmente hablando, lo más importante era causar un impacto positivo, que por cierto lo logró muy bien, consolidado, un impacto positivo en la mentalidad del colectivo al tomar conciencia de ese inmenso poder que está para nosotros, que lo tenemos de origen y que solamente tenemos que en primer lugar conocerlo, comprenderlo, aprender la metodología efectiva para aplicarlo y a partir de ahí entonces obtener resultados deseados. Pero, por supuesto, la película se guardó ciertas cosas, omitieron cierta información. No quiero hablar mal de la película, solamente quiero decir que ciertos aspectos, quizás porque tocaban un poquito mar profundo en ese sentido y le restaban valor comercial por un lado, y por otro lado porque, bueno, como todo, eso se presta para que haya una película El Secreto parte 2 y una tercera versión, ¿verdad? ¿Por qué no? Sería interesantísimo. Y por la razón que sea en todo caso, eso es un poco lo que vamos a analizar hoy. Y si alguno de ustedes me preguntara, Tito, pero ¿qué crees tú que faltó en el documental? ¿Qué es eso que sería el eslabón perdido en todo caso? ¿Qué es lo que definitivamente no permite a muchas personas el que puedan lograr sus objetivos por mucho que visualicen, por mucho que se concentren positivamente o de alguna forma reproduzcan lo que la película les plantea? Y mi respuesta sería que quizás el mayor cúmulo de información que fue omitido en tal documental tiene que ver con que no tomaron en cuenta que sí es verdad, la vibración, la ley de vibración existe, la ley de correspondencia existe, como lo vamos a ver ahora, y ciertamente lo semejante atrae a lo semejante, todo eso es verdad, pero nuestra vibración predominante, y esto aquí por favor presten mucha atención, nuestra frecuencia vibratoria predominante está íntimamente relacionada con nuestra parte inconsciente.
no necesariamente con nuestra parte consciente. Y podemos desear algo a nivel consciente, está bien, y es cuando visualizamos y reproducimos toda una película. Pero no siempre va a ser suficiente para que vibracionalmente podamos colocarnos a tono en esa frecuencia afín, en esa frecuencia semejante que finalmente va a atraer a nuestra vida eso que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos a nivel inconsciente, tenemos bloqueos a nivel inconsciente que desconocemos precisamente porque están en nuestra parte inconsciente. Y esa parte es predominante sobre nuestra parte consciente. De hecho, está más vinculada con nuestra parte emocional, está más vinculada con nuestra parte instintiva, con nuestra parte reactiva. Por eso tiene mayor fuerza. Por lo tanto, si nosotros estamos visualizando en un momento dado una escena que pueda estar recreando eso que deseamos, muy bien, eso está perfecto. Pero si inconscientemente estamos presentando en el mismo momento, inclusive, de la visualización, un conflicto que de alguna manera se vuelve antagónico a lo que queremos, porque pensamos, es decir, imagínense que estamos visualizando una escena donde tenemos muchísima abundancia, donde estamos cosechando mucho dinero, donde estamos viviendo prácticamente una vida al estilo millonario. Y empiezan los bloqueos inconscientes que de alguna manera procesan por nuestras experiencias, por nuestras referencias, por nuestra vida, donde quizás en algunos casos ha habido siempre la escasez primero que la abundancia. Esa parte inconsciente dice, pero es que ¿de dónde tú sacas eso? Esto es imposible para ti. Si tú eres pobre, tú naciste pobre, tu familia es pobre. ¿De dónde vas a sacar plata? ¿Con qué medio vas a sacar plata? ¿Cómo tú te vas a dar esa vida? O si de alguna manera tenemos preconcebidos que nosotros nacimos pobres y que los ricos están completos, pero no lo sabemos, sino que son creencias que están intrincadas, que están ahí, que tomaron raíz en alguna parte profunda de nuestra mente. Obviamente va a haber ese conflicto interno entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Y el que gane la batalla en ese conflicto es el que va a ocasionar ese estado vibracional, esa velocidad de frecuencia vibratoria, que es la que finalmente va a hacer que atraigamos a nuestra vida lo que queremos. Y esa parte quizás fue omitida en la película El Secreto. Es verdad, podemos visualizar, podernos conectarnos con lo positivo y eso va a ocasionar un estado vibracional particular que va a traer cosas semejantes a nuestra vida, siempre y cuando podamos lograr ese estado vibracional. Pero si no lo logramos, si no lo conseguimos, es cuando entonces simplemente vamos a atraer, claro que sí, la ley de atracción va a funcionar igualito, pero vamos a atraer más de lo mismo que está vibracionalmente predominando en nosotros. Así que si nosotros visualizamos nuestra película hermosa así de que tenemos abundancia, pero pasamos todo el día recordando las deudas, angustiados, estresados, porque tenemos que pagar, porque no tenemos para la tarjeta, porque no tenemos para el alquiler, porque no tenemos para honrar los compromisos. Obviamente esos miedos se presentan, esa angustia se presenta y eso tiene un impacto y ese impacto es sumamente importante y determinante precisamente para la frecuencia en la cual vamos a resonar y qué es lo que vamos a traer más de lo mismo a nuestra vida. Eso por un lado. Y por otro lado, los invito a que conozcamos estos principios místicos y que analicemos todas las posibilidades que rodean a esta ley de atracción a partir de los matices que brindan estos principios místicos y el contexto. Y sobre todo, dos principios que yo anexo al final que no tienen que ver con los primeros 7, que son absolutamente necesarios para poder consolidar y concretar todo eso que queremos mediante una resonancia y una frecuencia de atracción particular como tal. Entonces, hablando un poco de esas referencias del pasado, ya les decía que, por ejemplo, la sabiduría hindú ya tomaba desde el principio monístico un poco referencias muy precisas con respecto a la ley de atracción. También el señor Hermes Trismegisto, por allá en el antiguo Egipto, este señor Hermes, aunque no tenemos mucha referencia histórica, solamente ciertos acontecimientos como algunos libros, la tabla de Esmeralda, el libro El Kybalión, que ya se los voy a mostrar la portada,
en esos libros está un poco esa sabiduría, pero en las referencias no hay precisiones, ¿saben? Algo primero muy antiguo y segundo que pues hay muchas versiones que se encuentran. A nosotros eso realmente no nos importa como tal, pero sí llama muchísimo la atención cómo hace tantos miles de años una persona llamada Hermes enseñaba a sus discípulos conocimientos que solo era posible entregárselo a personas privilegiadas que ya previamente hubiesen pasado por una preparación que de alguna forma garantizase que no hicieran un mal uso de esos principios. Ya Hermes enseñaba y todo lo que quedó, el legado del señor Hermes es impresionante, tanto así que en la Edad Media, muchos miles de años después, los antiguos alquimistas que buscaban transmutar el plomo en oro, y si se dan cuenta eso tiene que ver precisamente con la variación de una frecuencia vibratoria, tomaban esas referencias, esas enseñanzas de Hermes Trismegisto precisamente como bastión para desarrollarlo y darle contexto y entender un poco las leyes de la naturaleza. Así que, no sé si lo saben, pero la palabra hermetismo, el término hermetismo, hermético, viene precisamente honrando al señor Hermes, porque como era una sabiduría oculta, y el ocultismo rinde también, por supuesto, culto al señor Hermes, como era una sabiduría que solo podían tener acceso a esa unos pocos, era algo hermético. Y eso es la etimología precisamente de ese término. El hermetismo es aquello que está oculto, aquello que solo lo pueden conocer unos pocos privilegiados. En aquellos tiempos se denominaba iniciado aquel que empezaba en este camino holístico, en este camino esotérico, en este camino de conocer los secretos precisamente de la naturaleza. Y para no desarrollar más tiempo aquí, vamos más bien a buscar aquello que nos conviene, que nos interesa para la información de hoy. Entonces, el Kybalión es un libro supuestamente escrito por Hermes. Hay versiones que dicen que no, que lo escribieron 3 iniciados, por eso es que Hermes Trismegisto significa 3 veces grande, porque eran 3 iniciados. Otros dicen que no, que era simplemente 3 veces grande. No importa. En ese libro, el Kybalión, están 7 principios que de manera impresionante hoy por hoy son absolutamente vigentes, y eso hay que tomarlo en cuenta porque fueron, digamos, desarrollados hace muchos miles de años atrás, y que hoy por hoy no solamente tienen vigencia, sino que tienen una absoluta consonancia con las mismas leyes científicas, con los mismos descubrimientos científicos. Y por supuesto es bastante curioso que alguien hace tantos miles de años atrás, cuando no existían tecnología, cuando no había nada de esta sofisticación que tenemos ahora, pudiese tener conocimiento de estos principios. Y estos principios, que son los que vamos a analizar hoy, que son 7 y 2 más que les decía que al final vamos a aunar para comprender un poco más la ley de la atracción, son los que nos van a ayudar. Y digamos, citando un poco a Hermes, los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Entonces, comencemos con el primero. Miren qué interesante, el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Y esto tiene una absoluta coincidencia precisamente con el principio monístico hindú, que decía, ¿verdad?, que existía una sustancia pensante de la cual todas las cosas son hechas. El libro precisamente de Wallace D. Wattles, es el libro La ciencia exacta de hacerse rico, reiteradas veces repite una y otra vez: existe una sustancia sin forma de la cual todas las cosas son hechas, y que en su estado original impregna, comprende y llena los interespacios del universo. En esa sustancia, un pensamiento ocasiona la cosa que es imaginada por ese pensamiento. El hombre puede crear cosas en su pensamiento, y si impregna
con su pensamiento a la sustancia sin formar o sustancia sin forma, puede hacer que la cosa que él piensa pueda ser creada. Miren qué tanta sabiduría está en este párrafo, pero qué tanta sabiduría. Todo es mente. Todo primero tiene una creación en el espacio cuántico y la física cuántica viene ahora a darnos referencias de eso. Todo primero es creado en un espacio de lo muy diminuto, en un espacio subatómico inclusive, donde no tenemos referencias visuales porque nuestros parámetros no permiten ver qué hay ahí, pero algo sucede ahí. Y eso que sucede ahí, que determina una frecuencia vibratoria, posteriormente empieza, una vez que va impactando esa sustancia lo suficiente, entonces poco a poco se empieza a originar y a materializar eso que previamente fue imaginado. Y si nosotros hacemos un pequeño sondeo por todo lo que está a nuestro alrededor, por ejemplo en este momento, podemos darnos cuenta que todo, absolutamente todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor fue primero pensado por alguien, primero estuvo en la mente de alguien, en la imaginación de alguien. Esa parte que podría bien llamarse el laboratorio mental de las cosas. Pero así también sucede precisamente en todo el universo. Es decir, si tenemos referencias, por ejemplo, a nivel religioso, bíblicas, por mencionar una de las más importantes, referencias sobre la creación, independientemente de la creencia que pueda tener cada quien, que se respeta, nos damos cuenta que de alguna manera se desarrolla la idea que al principio no había nada. Solo hubo una intencionalidad de crear algo, y después de desear crear eso, entonces lo crea. Y ahí es cuando pasa algo de la parte inmaterial a la parte material, de esa parte invisible a la parte ya visible, o por lo menos cuantificable, tangible, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, sí, es cierto, todo primero tiene una creación en una dimensión no visible que luego da cabida a una materialización en lo visible. Y ya Hermes lo decía en aquel tiempo. Este es el principio del mentalismo. Este es el primero de 7 principios. Todo es mental. Todo es mental. Y si las personas que creen, por supuesto, en Dios, entonces saben que Dios primero imaginó al hombre y luego lo crea. Luego nota que el hombre está como solo y entonces se imagina a algo que pueda acompañar al hombre. Entonces crea a la mujer, y luego que él iba aprobando de una u otra manera todo esto, entonces cuando daba cabida al surgimiento de nuevas cosas que primero las pensaba y luego las creaba. Así que todo definitivamente es mente, y tiene también una coincidencia a nivel de la física cuántica, este principio precisamente. Ahora, un segundo principio que tenemos que tomarlo en cuenta para ir comprendiendo en esencia completamente la ley de la atracción, que tiene estas combinaciones, por decirlo de alguna manera, estos principios que son totalmente afines, y que no solamente son afines, sino que son complementarios. Y yo creo que esta palabra hay que subrayarla, complementarios. Está también el principio de la correspondencia. Hermes decía, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y miren qué interesante. Este principio de la correspondencia es precisamente el que se acerca más a la ley de la atracción tal como la conocemos ahora. Es decir, en esta correspondencia, lo semejante atrae a lo semejante, porque todo tiene como esa parte que le corresponde, ¿verdad? Es decir, mi estado interior, mi frecuencia interior, entonces va a tener una correspondencia en el exterior, y eso entonces se va a atraer. Lo que está en mi pensamiento, que es arriba, va a crear luego en el mundo material lo que yo quiero, que es entonces lo que está abajo. Es el principio de la correspondencia. Pero si lo analizamos inclusive desde el punto de vista científico, nos sorprende de sobremanera el cómo se van correspondiendo en diferentes grados, pero se corresponde con una absoluta impecabilidad las diferentes formas de la vida. Por ejemplo, todo el mundo sabe
cómo es la constitución de un átomo. Sabemos que un átomo tiene un núcleo. Alrededor de ese núcleo podemos ver unos electrones, que son unos cuerpos que están girando constantemente en sus órbitas alrededor de ese núcleo, ¿verdad? En este caso los electrones representan como una carga negativa y en ese núcleo encontramos los protones, que es la carga positiva, y los neutrones, que es la carga neutral. Pero lo interesante es que cuando analizamos la constitución de un átomo, que es algo totalmente micro, sabemos que el átomo es como esa parte infinitesimal que forma todo lo que existe, todo lo que podemos ver como, digamos, que está en esta existencia, en este plano como tal. Todo el aire tiene átomos, el agua tiene átomos, tu piel, tu cuerpo, tus huesos, tus líquidos, todo, absolutamente todo está formado por átomos, átomos que se juntan y crean moléculas, y por ejemplo moléculas que se juntan y crean células, y de ahí puede salir un ser humano. Pero es interesantísimo cuando analizamos el átomo y luego analizamos, por ejemplo, un sistema solar, es decir, por ejemplo, nuestro sistema solar, y también vemos cómo se repite una correspondencia que precisa que existe un núcleo y que alrededor de ese núcleo están unos cuerpos que están girando en unas órbitas. Se reproduce nuevamente en un grado más grande, es decir, en un tamaño más grande, la misma forma del átomo. Pero un sistema solar que para nosotros es muy grande, lo vemos como algo muy grande, porque imagínense el tamaño del Sol y luego el tamaño de los planetas como Júpiter, como Neptuno, pero nosotros lo vemos y lo percibimos como algo muy grande. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la galaxia, nuestra galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, que se dice que tiene más de 400 millones de soles, así como nuestro Sol, que es un sol grande, pues en nuestra Vía Láctea hay millones de soles, cientos de millones de soles, y la mayoría son mucho más grandes que nuestro Sol, tanto así que nuestro Sol puede ser algo prácticamente miniatura al lado de otros soles mucho más grandes que están en esta misma galaxia. Así que si pudiéramos observar la galaxia desde lejos, nos diéramos cuenta que nuestro Sol viene a ser una partícula de polvo, prácticamente un granito de arena alrededor de otros soles mucho más grandes. Pero eso lo estamos viendo así. Ya empezaríamos a entender que nuestro Sol no es tan grande, sino que viene a ser pequeño relativamente en comparación con lo que tenga al lado. Pero cuando vemos nuestra galaxia, que tiene 400 millones de soles, y la comparamos con las otras galaxias como las Pléyades o Andrómeda, son galaxias muchísimo más grandes que la nuestra, y nuestra galaxia pasa a ser una galaxia más pequeña. Es decir, nuestra galaxia es pequeña. Las Pléyades es 3 veces más grande que nuestra galaxia. Así que lo que a nosotros parece grande relativamente pasa a ser muy pequeño en comparación con otras referencias. Y aquí está operando el principio de la correspondencia. Entonces, una vez más, qué curioso que hace tantos miles de años atrás se pudiesen tener conocimientos en este sentido. El principio de la vibración también está seriamente vinculado con la ley de la atracción. Primero, nada es inmóvil. Todo vibra, todo se mueve. Desde cualquier manifestación de la materia más tosca, más grosera que pueda haber, hasta la manifestación más sutil que pueda haber de la energía. Sabemos que lo sólido, la materia, también es energía, todo es energía. Lo decía Albert Einstein, decía que E es igual a mc al cuadrado, es decir, que la energía es igual, algo así como a masa condensada al cuadrado. Todo es energía, todo está formado precisamente por átomos. Los átomos todos tienen a su alrededor electrones que están en permanente movimiento, y ese movimiento permanente precisamente causa una vibración. Todo es una frecuencia, todo tiene una velocidad. Por eso es que nuestras emociones, nuestro sentir, nuestros pensamientos, mejor dicho, que de alguna forma tienen un impacto ante nuestras emociones, van a determinar una vibración. Y esa vibración se puede manifestar de acuerdo a su velocidad en ciertos colores, o se puede percibir de una u otra forma. Todo es vibración, nada es estático, todo, hasta que lo que no nos parece que se moviese, se mueve.
que nuestros sentidos sean limitados, que no nos permitan darnos cuenta de lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Eso no tiene que ver con la realidad. La realidad es la realidad. Así a mí me parezca en este momento que el planeta está quieto, no es verdad. El planeta se está moviendo vertiginosamente en este preciso momento, aunque no nos percatemos de eso porque nuestros parámetros, en todo caso, funcionan en una frecuencia que se le escapa, ¿verdad? Así pasa con la luz. Hay muchas cosas de la luz, muchos valores en nanómetros que nuestro ojo no puede percibir. Eso no significa que no exista. Así pasa con nuestro sentido auditivo. Se nos escapan muchas frecuencias que no podemos simplemente detectar, pero no significa que no existe. Todo se mueve, todo vibra. Reitero una vez más, qué interesante que en el pasado, hace miles de años atrás, ya esto se conociera, porque ahora lo sabemos. A partir de la fórmula de Einstein lo supimos y lo pudimos constatar científicamente. Todo es lo mismo. La materia es energía y lo que no se ve también tiene energía. Todo está creado por lo mismo. Es la misma materia prima, en diferentes gradaciones, en diferentes grados. Esos grados vienen a ser determinados precisamente por su frecuencia vibracional. Entonces, interesante, ¿verdad? Comprendiendo más profundo la ley de la atracción, vamos a analizarla desde el contexto que nos brinda el principio de la polaridad. Porque si bien es cierto que lo semejante atrae a lo semejante, también es cierto que existe una polaridad y que en esa polaridad hay generación, hay creación también. Esa polaridad es necesaria. ¿Por qué? Porque gracias al opuesto, entonces yo descubro que existe la otra parte, que existe su parte antagónica, que es la referencia que me permite contrastar para poder comprender que existe lo contrario. Al final entiendo que las cosas no están tan divorciadas como uno pensase, sino que más bien tienen un encuentro. Al final son parte de una misma cosa, pero desde puntos de vista diferentes, desde extremos diferentes. Por eso es que dice este principio: todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Y esto lo voy a repetir: los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse, pueden encontrar en algún momento un punto de unión, un hilo conductor. ¿Cuántos de ustedes no se ha quemado con un hielo? Cualquiera que tome un hielo en la mano y lo mantenga bastante rato puede quemarse, y el hielo es frío, ¿verdad? Y el frío también quema. Cuando estamos a temperaturas bajísimas podemos quemar nuestra piel. Pero es un poco analizar cómo lo antagónico, cómo los extremos terminan tocándose de alguna forma. Dicen que el amor y el odio son lo mismo, solo que en grados diferentes, y es verdad. El amor y el odio es lo mismo, pero en grados diferentes. Sí es cierto. Cuando tú quieres a alguien, cuando amas a alguien, ese alguien es importante para ti. Y como es importante para ti, le prestas mucha atención. Estás prestándole atención porque es alguien que se lleva una parte de ti, una dedicación que le brindas a ese ser que quieres. Pero cuando odias a alguien, ese alguien también tiene tu atención, también estás pendiente de ese ser. Sigues queriéndolo de otra forma, pero sigues teniéndolo en cuenta. Por eso es que cuando las parejas terminan, las relaciones terminan, pero luego meses después o años después, tú ves que la persona se mete en el perfil de Facebook para ver sus fotos y no sé qué cosa. Por mucho que piense, no, ya yo no lo quiero, no, ya yo no quiero a esa persona. Mentira, lo sigues queriendo porque estás pendiente. Y si estás pendiente de ese ser es porque lo estás tomando en cuenta. Y si lo estás tomando en cuenta es porque una parte de ti sigue queriendo ese ser. Aquello que tú no quieres simplemente lo ignoras. Pero si eso que quieres, estás pendiente de eso, le estás dando parte de tu dedicación a eso. Así que sigues queriendo eso, aunque ahora tú lo puedas experimentar como algo absolutamente antagónico. Antes lo amabas, antes la querías, ahora la odias o ahora lo odias. Es parte de lo mismo, solo que desde un punto de vista diferente. Pero claro,
Ese punto de vista diferente es el que le da vida al contraste, porque no podemos entender la luz si no conocemos la oscuridad, porque no podemos conocer la alegría, no podemos conocer el júbilo, la dicha, si no conocemos la tristeza. Y ojo, si entendemos el principio de la polaridad, entonces también comprendemos que es parte de la vida y es parte de este universo. Por lo tanto, por mucho que nosotros nos concentremos y validemos solo lo bueno, lo positivo, tenemos que entender que la polaridad existe y que en algún momento cosas que suceden, cosas que surgen en algún momento pueden llevarnos al otro polo opuesto. Es decir, no porque practiques la ley de atracción estás exento o exenta de que las cosas malas o que eso que percibimos como algo negativo en algún momento pueda surgir. ¿Verdad que sí? O sea, tenemos que entender inclusive que muchas veces lo que consideramos positivo puede dar pie a lo negativo y muchas veces lo que creemos negativo puede dar pie a lo positivo. Es decir, una pareja termina, ok, entonces tú puedes percibir como que el fin de esa relación es el acabose, es el drama, es la peor desgracia, es que se te acabaron las ganas de vivir y todo lo que tú quieras connotar, todo lo que tú quieras revestir a esa situación. Pero pasa el tiempo y gracias a que terminaste esa relación con esa persona y que ese ciclo se cierra, es que te das la oportunidad de conocer a otra persona y que esa otra persona viene a sustituir, y no solamente a sustituir, sino que mejora exponencialmente a la anterior, y te das cuenta que eso era lo que tú estabas buscando y que eso era lo que sí sintoniza contigo, no lo que dejaste, no lo que se acabó, no lo que quedó en el pasado. Pero tenías que haber pasado primero por esa parte que tiene que ver con una polaridad, porque te lleva al otro extremo. Y en ese otro extremo te quedas en un espacio de soledad, y ahí es cuando entonces todo está ya condicionado para que pueda surgir esa otra persona en tu vida y que ahora entiendes que esa persona sí era tu felicidad, no la anterior. Pero en aquel momento estabas juzgando y estabas diciendo que estabas triste, que no tenías ganas de vivir, y ahora resulta que te sientes muy feliz y dichosa o dichoso con esta nueva pareja que tienes. ¿Se dan cuenta que sí? La polaridad existe, es parte de la existencia. Por lo tanto, no podemos juzgar muchas veces a priori y menos herir profundamente al concepto que tenemos de la ley de la atracción solo porque desconocemos este tipo de principios. Por eso es que es tan importante que este tipo de principios que estoy tratando de desarrollar con mucho cariño para ustedes sean comprendidos en su esencia, para que no lastimemos nuestro propio concepto de lo que puede ser la ley de la atracción, porque si nosotros distorsionamos esa conceptualización, no vamos a poder atraer efectivamente lo que queremos a nuestra vida. Así que tomar en cuenta que la polaridad existe, es parte de esta vida, es parte de este universo, es parte de esta existencia, y no dejarla de tomar en cuenta. Las personas, los sabios, estas personas que tienen ya grandes facultades y un dominio impresionante de sus emociones, que son, digamos, profundos conocedores de su estado vibracional, son personas que pueden pasar de un polo al otro a voluntad. Y cuando conocemos eso, podemos entenderlo así, es decir, hoy estoy en un polo, pero por decisión puedo precisamente traspolarme, puedo irme al polo antagónico, al que me conviene, volitivamente, voluntariamente, para poder entonces producir ahí la vibración que necesito para atraer aquello que deseo a mi vida. Pero no podemos meter la cabeza en la tierra como el avestruz, sino saber que existe un principio de polaridad. Y también existe el principio del ritmo, porque si se dan cuenta, todo en el mundo es cíclico, en la vida es cíclico. Las cosas, las mareas van y vienen, ¿verdad? Los mundos existen y se destruyen. En algún momento este planeta, no vamos a decir el mundo se va a acabar con esa connotación que le da la mayoría de las personas, no, pero sí, ciertamente, por leyes naturales de este plano físico, en algún momento este planeta va a dejar de existir. A lo mejor faltan muchos millones de años para eso, pero eso va a pasar. ¿Por qué? Porque eso ocurre permanentemente. En el universo todo es cíclico. Y este es un poco lo que dice o decía en su tratado El Kybalión Hermes con el principio del ritmo.
Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Cuando nosotros manejamos esto desde una perspectiva absolutamente profunda, empezamos a comprender cosas impresionantes. Empezamos a entender que estamos en un lado del péndulo, pero que podemos pasar al otro. Lo podemos manejar a voluntad. Precisamente, todo es cíclico. Nuestros cuerpos cada 7 años prácticamente son cuerpos nuevos a nivel de células, todas se van reponiendo. Nuestro cerebro todos los días mueren 10 millones de células y todos los días vuelven a reponerse nuevas células. Todo tiene un ciclo rítmico, todo tiene un principio y un fin. Aunque en la verdad verdadera, para decirlo así, no la verdad interpretativa, pero sí la verdadera, es que todo se transforma, pero en esa transformación hay una misma distancia, solo que cíclicamente de un espacio al otro. Tomando en cuenta esto también, obviamente, podemos tener referencias mucho más fiables de lo que es la ley de la atracción como tal. Ahora, algo bien importante, y aquí quiero detenerme un poco, porque hay que tomar conciencia de una realidad. Primero, existe el principio de la causa y efecto. Y así como lo están viendo en esa imagen que tienen en pantalla, donde hay una gota que cae al agua y eso produce una consecuencia de unas ondas, un movimiento longitudinal que se crea en el momento en que tiene el impacto de la gota sobre la superficie del agua. La gota en este caso sería la causa y el efecto sería esa consecuencia, ¿verdad? Así ocurre, pero así también existe a nivel de frecuencia, a nivel vibracional. Entonces, el concepto, a veces desde mi humilde punto de vista, ese concepto errado, repito, desde mi punto de vista, de pensar que Dios nos castiga, y si de alguna forma estamos dándole a Dios un carácter antropomorfista, porque lo estamos viendo como si Él tuviese esas bajas pasiones humanas, que nosotros, ¿sabes? Tenemos ira y tenemos rabia y tenemos esas cosas que tiene que ver con nuestra fisiología y tiene que ver con nuestra condición humana. Pero que Dios cobre venganza, que Dios tenga ira, eso es algo realmente que sale del contexto, porque primero, de alguna forma viene a ser totalmente contradictorio con lo que las mismas personas que piensan que Dios puede castigar o que Dios puede premiar, esas personas también a su vez dicen, no, pero Dios es infinitamente bondadoso, Dios es perfecto, pero entonces dice, bueno, si es perfecto, ¿cómo puede tener bajas pasiones como ira, como venganza? Así que hay unas enormes contradicciones en personas que nunca se han ni siquiera detenido un poco a darle un contexto más profundo a todo aquello que ha llegado a nuestros oídos o a nuestros ojos a modo de escrito o lo que sea como información. Todo es relativo, ¿verdad que sí? Y es parte un poco de los principios que hemos estado viendo aquí de Hermes Trismegisto. Entonces, ciertamente, las cosas que tú hagas tienen un efecto. Pero a nivel de lo muy diminuto, a nivel del espacio cuántico, sí, eso tiene un impacto, es verdad. Eso te sitúa, esas cosas que tú haces, esas cosas que yo hago, nos sitúan en el preciso momento de la acción, nos sitúan en un estado vibracional, nos sitúan en una frecuencia, y esa frecuencia va a traer lo semejante a nuestra vida. Por lo tanto, el efecto o las consecuencias que puede originar el que una acción nos sitúe precisamente en una velocidad vibratoria, puede traer a nuestra vida algo cónsono, algo semejante a eso que hicimos. Y eso que hicimos, que es semejante a lo que recibimos, algo así como el boomerang, lanzamos el boomerang y el boomerang regresa, entonces él es precisamente el efecto de eso que hicimos. Más que cuando tenemos sentimiento de culpa de haber hecho lo que nosotros, desde nuestro punto de vista, que es relativo también, pero bueno, desde nuestro punto de vista está mal hecho, atraemos a nuestra vida un poco de eso. Entonces cuando podemos percibir que algo que se escapa de nuestro dominio, que se escapa de nuestra comprensión, que es más grande que nosotros, es el que originó el que eso surgiera para nosotros, y lo podemos ver como un castigo. Pero es una percepción humana, eso del castigo o eso del premio, que decimos, ay, gracias a Dios, Dios me ayudó en esto, o Dios me castigó, o Dios lo va a castigar a él, porque Dios castiga, Dios está viendo para abajo, o Dios está viendo para abajo. No, eso no es así. Es hora de trascender.
Dios no necesita, desde su perspectiva, digamos, como ser individual, si lo queremos connotar así, que yo, para mí, humilde concepción, es algo que trasciende eso muchísimo más allá. Pero bueno, las personas que quieren darle un significado así un poco más individualista a Dios, oye, ya esa creación en la cual estamos inmersos ya tiene sus propias leyes, y esas propias leyes son las que permiten que impere un orden, y que gracias a ese orden esta creación, todo este vasto universo coexiste y funciona, porque esas leyes, esos principios que rigen todo lo que ocurre son precisamente lo que sostienen que todo exista, así como, digamos, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que gracias al enfrentamiento permanente de esas dos fuerzas es que podemos estar prácticamente suspendidos en el aire como cuerpo celeste, nuestro planeta Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y todas las estrellas y todos los soles. ¿Por qué no se caen? ¿Verdad? Si están suspendidos, ¿qué está sosteniendo eso? No, es que hay dos fuerzas, ¿verdad?, que están permanentemente luchando, la centrípeta y la centrífuga, y es la que permite que todo tenga un orden y que todo esté donde está. Y así como esa ley, esas fuerzas, también hay muchos principios que, gracias a que tienen esa correspondencia, y volvemos a uno de los principios que hemos estado revisando, es que todo funciona, ¿verdad que sí? Sí, las cosas que tú hagas tienen un impacto interior y tienen un impacto también que se refleja en el exterior. Por lo tanto, sí, claro, el karma, bueno, si tú quieres decir que el karma es precisamente que eso que tú haces o eso que yo hago y todo lo que hacemos tiene una consecuencia, sí, así es. Ahora, si tú quieres vincular al karma con un ser que está allá arriba, o donde tú quieras que esté, que te está viendo cada cosa que hace y estás pendiente de lo que estás haciendo para ver si te castiga o te manda un premio, oye, si lo estás viendo así, permíteme decirte que de alguna forma le estás dando una connotación sumamente primitiva a eso. En su momento, que tuviéramos ese tipo de ideas estaba bien para el nivel de conciencia, pero no para este momento, no para el siglo XXI, no ahora, después que tenemos la física cuántica, no ahora, que después que tenemos tantos descubrimientos y tantos aportes interesantísimos de la ciencia, no para este momento. Funcionó para su momento, en el momento en que veían el sol y lo veían como un dios, y veían la luna y la veían como un dios, y las cosas que no se comprendían entonces se adoraban, pero no ahora, por favor, no ahora. Bueno, la ley, por supuesto, de causa y efecto también tiene una seria vinculación con la ley de la atracción, porque eso que tú haces tiene un efecto, y ese efecto, como es también a nivel de frecuencia, a nivel vibracional, va a atraer lo semejante a tu vida, y eso que es semejante tiene que ver con la cosa que fue creada, con la cosa original que desata, que desencadena una respuesta, y esa respuesta tiene que ver con lo que tú hiciste, y eso que tú hiciste tiene que ver con lo que pensaste, y eso que pensaste tiene que ver con esa capacidad que tienes de generar a voluntad, a partir de un pensamiento, todo un proceso que desencadena toda una cantidad de cosas en tu vida, y todo tiene, por supuesto, entonces una vinculación total. Y el principio de generación, todo lo que existe tiene un principio masculino y femenino, es decir, tiene un polo negativo, un polo positivo, y que gracias a que convergen estos dos polos, entonces nace, digamos, las cosas, se generan las cosas. Fíjense, la electricidad no podría existir sin uno de los dos polos, ¿verdad? Se necesita el polo negativo y el polo positivo. Entonces, todo es generacional, todo tiene un principio de generación. Y aquí, por favor, préstenme mucha atención, porque voy a pisar un poco aguas profundas con lo que voy a decir. Nosotros podemos percibir este principio muy claramente cuando analizamos sin tabúes, ojo, sin tabúes, sin prejuicios, la sexualidad, nuestra sexualidad. Nosotros podemos ver cómo, a partir de la unión del elemento masculino y elemento femenino, en la unión sexual, oye, podemos dar vida. La, digamos, manifestación más perfecta de como lo es la vida humana, nace precisamente de dos principios que se juntan, y que en esa convergencia nace una tercera fuerza. Por eso, todo tiene un principio masculino y femenino, y la sexualidad es creadora precisamente por eso. Cuando yo hice una conferencia hace como un par de años, como un año y algo, que también estuvo Miguel, por cierto, ¿cómo es que se llamaba? La magia sexual de atracción.
muchas personas no terminaban de entender. Claro que el sexo es creador. El sexo es creador. Inclusive cuando nosotros le dotamos a nuestra energía creativa, tenemos esa energía sexual, digamos, si le podemos dar esa connotación de los principios masculino y femenino, es cuando más podemos generar nuevas realidades. Tampoco quiero profundizar mucho en esto porque es un tema sumamente escabroso para muchas personas que no terminan de comprenderlo. Pero el sexo, más allá de esas connotaciones que le puede dar cualquier persona porque tenga ciertos prejuicios, el sexo es totalmente creador. Nuestra creatividad es directamente proporcional también a nuestra capacidad sexual. Véanlo así, las personas sumamente creativas son personas que tienen mucha energía sexual, porque la energía sexual es una energía creadora. De hecho, vámonos a otro nivel, a otra perspectiva, de otra dimensión. Los átomos se atraen para formar moléculas. Y ahí estamos viendo una atracción de cuerpos que se juntan para formar entonces una tercera fuerza, ¿verdad? Los átomos se juntan y forman moléculas, las moléculas también se atraen y forman células. Entonces, la atracción de los polos la podemos ver en la electricidad, la podemos ver en diferentes correspondencias, en diferentes grados, en diferentes manifestaciones, pero siempre se necesita la unión de los principios masculino y femenino. Y cuando nosotros queremos algo, el ser humano puede ponerle parte de su energía femenina. La mujer tiende más a ilusionarse, la mujer tiende más a darle afecto a eso que quiere. Y también puede ponerle un poco de su energía masculina, el accionar, el tomar acción, el simplemente tomar el rol de ponerse en acción y buscar las cosas como sea. Un poco la energía masculina, un poco la energía femenina, cuando convergen y confluyen, entonces se crea una tercera energía. Y de eso se trata. Entonces también este principio es bien importante. Ahora, yo les decía, hasta aquí terminamos los 7 principios que nos dejó como legado Hermes Trismegisto en el Kybalión. Pero ahora yo les decía que también necesitamos comprender 2 leyes o 2 principios que son los que nos permiten asimilar ya definitivamente la ley de la atracción y entender por qué las cosas que deseamos no siempre las tenemos cuando nosotros ya hemos hecho ese proceso de la visualización y ese proceso supuestamente de centrarnos. Y hay que entender que así como estamos en el espacio cuántico y tenemos leyes y normas que nos permiten crear en el espacio cuántico, digamos en el espacio dimensional del pensamiento, de lo no visible, de esa sustancia sin forma que puede impregnar y penetrar todo lo que existe y poder entonces a raíz de ese impacto ir creando lo que luego pasa a materializarse, entendiendo un poco el principio monístico. Hay que comprender que, por ejemplo, en esta vida, en este plano físico, la ley de gestación es una realidad. ¿Y qué nos dice la ley de gestación? Oye, que todo tiene un tiempo de gestación, según ciertas leyes físicas que entran en ese momento en el juego. Si tú quieres un árbol de manzanas y tú siembras esa semilla, por mucho que tú la visualices, no vas a tener el árbol de manzana en 24 horas. No lo vas a tener, porque hay un principio de gestación que está ligado a esta condición de esta dimensión física que hay que respetarlo. Igualmente, un bebé en gestación son 9 meses, puede ser 8, puede ser 7, pero lo normal es que sean 9 meses. Tú no puedes pretender que porque te concentres en lo positivo y estés conectada con esa vibración, tú no puedes pretender que puedas concebir un bebé y que se forme un feto en 24 horas o en 48 horas, ¿verdad que no? Bueno, de la misma manera pasa con muchas de esas cosas que nosotros queremos. No por el hecho que estemos visualizando algo, que estemos conectándonos con algo y no lo logremos en una semana, en 15 días, en 2 meses, en 3 meses, en 5 meses, no significa que no lo vayamos a lograr. Y ahí es cuando muchas personas pierden, y ahí es cuando faltó un poco la parte del documental El Secreto, que tenía que haber brindado más contexto en eso.
Aunque también lo menciona un poco cuando da el ejemplo del elefante. Dice, bueno, la razón de ser de las cosas por las cuales no las tenemos en el mismísimo momento en que nosotros las deseamos es porque, bueno, imagínense, de 50,000 pensamientos que aproximadamente tiene cada ser humano al día, cuántas cosas locas y absurdas nos pasan por la mente. Imagínense que todo lo que pensásemos entonces inmediatamente se manifestara en el mundo físico. Oye, sería una locura, ¿no? Así que todo tiene una ley de gestación para que pueda en esta dimensión física, digamos, privar el orden de las cosas. Así que no debemos volvernos tristes, estresarnos, porque no hemos conseguido hasta el momento eso que estamos buscando, porque entonces estamos afectando nuestra frecuencia vibratoria, perdemos consonancia con eso que queremos y alejamos eso que queremos como resultado a nuestra vida. Entender que hay una ley de gestación y que la efectividad de esa gestación tiene que ver precisamente con el cuidado y la atención y la focalización que nosotros podamos tener alrededor de eso. Es decir, sembraste tu semillita de manzana. Ahora vas y le pones un poquito de abono y le pones, no sé, fertilizante o lo que sea, o le pones un poquito, la riegas con agua y tratas de que las condiciones climáticas sean precisamente las propicias, etcétera, etcétera, para que esa ley de gestación pueda entonces fluir correctamente y no olvidarnos de que existe. Y el principio de la acción. Y esta es ya la última, con esta finalizamos estos principios de los que quería hablarles hoy. Oye, necesitamos acción. Hay un dicho que mi mamá repite mucho, dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Claro, la ley de la atracción se comprendió muy mal a través del documental El Secreto, porque muchas personas pensaban que con solo concentrarse en eso positivo ya eso iba a llegar a su vida. Y eso tiene parte de verdad, pero también tiene parte de incongruencia, porque la mejor manifestación que tú puedes tener de fe como tal, la mejor manifestación que puedes de darle al universo, de que estás convencido de que eso que quieres va a ser para ti, es precisamente tomar acción alrededor de eso. Ir en pos de eso que quieres para tu vida. Precisamente, ahí está la magia, en que te pones en la búsqueda, te pones en acción, que planificas, que luego que creas ese plan maestro, entonces empiezas estructuradamente a dar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, luego optimizas, luego resuelves. Aquí ya sabes que te desviaste un poquito, entonces bueno, ahora mejoras la técnica, te caíste, te vuelves a levantar, mejoras la estrategia, mejoras la táctica, atacas una vez más, vas, insistes, persistes y ¡pa!, lo consigues. Porque el universo, en este plano físico, hay que entender que el universo, eso que tú quieres, te lo puede dar, ciertamente lo puedes materializar, pero requiere de tu participación, requiere de tu contribución, una parte de tu energía que va a contribuir precisamente a que eso se dé. Volvemos al ejemplo del árbol de manzanas. Tú quieres un árbol de manzana, pero por mucho que tú quieras un árbol de manzana, si tú no tienes un jardín en tu casa, si no tienes tierra donde sembrar una semilla y si no llevas la semilla y la riegas, no vas a tener un árbol de manzana. No te van a tocar la puerta un día y te van a traer un bonsái de manzana. De hecho, no sé si existe, me imagino que sí. Pero, sí existen. Por favor, si tú quieres un árbol de manzanas en el patio de tu casa, en el solar de tu casa, tú necesitas plantar la semilla. Y eso a lo mejor involucra el que tengas que trasladarte a donde hay semilla, un expendio de semillas, compras las semillas pertinentes, te las traes y las siembras donde las condiciones climáticas sean efectivas. Y ahí es donde vas entonces a hacer todo un ritual de desear, de visualizar tu árbol frondoso de manzanas y de vez en cuando vas y lo riegas y manifiestas ese amor. Cuando hicimos el curso de coaching conciencial, y Miguel tiene que recordar esto, yo les pedí que hicieran un ejercicio a la mayoría de las personas, un poco no porque tenía que ver con el coaching como tal, sino que como este era un curso que pretende todavía, por supuesto, brindar un contexto general de las cosas para que se puedan tener referencias bien concienciales al respecto de todo, ¿verdad? Del todo como tal. Uno de los ejercicios estribaba en que, y invito a las personas a que lo hagan, a que precisamente en unos envases de vidrio colocaran unos periódicos mojaditos y colocaran unas semillas.
¿verdad?, hicieran dos presentaciones exactamente iguales, por ejemplo, 5 semillitas o 5 granitos, puede ser de, no sé, de caraota, de frijol, lo que sea, en un periódico humedecido, igual la misma presentación, los mismos frascos, y colocarlo, ponerle a uno la letra A y el otro la letra B, identificarlos de alguna manera, y durante las noches o durante el día visualizar uno de los dos frascos, y a ese enviarle amor, a ese visualizarle que está frondoso, que está grande, que crece, y darle atención, que eso es importante para la ley de atracción, focalizarse, ¿verdad?, concentrarse en eso que quiere. Bueno, y fue impresionante la mayoría de los testimonios, porque el que no lo logró, por lo menos no me lo habrá dicho, ¿verdad? Las personas que me escribieron, la mayoría, todos describían cómo, de manera impresionante, algunos tomaron fotos y lo compartieron en la red social que tenemos para todos, y era increíble cómo habían unos, a pesar de que tenían al mismo tiempo las mismas condiciones y todo, había uno que había crecido de manera importante en comparación con el otro. Claro, porque ahí estaba un elemento imprescindible, que tiene que ver con la intencionalidad. Cuando nosotros, y óigase bien esto y se subraya, por favor, escucha eso que le voy a decir. Cuando nosotros aprendamos a desarrollar efectivamente nuestra capacidad de intencionalidad, cuando podamos desarrollar a grandes magnitudes y proporciones la intencionalidad, entonces el impacto sobre la sustancia sin formar va a ser muchísimo mayor. Y va a ser muchísimo más rápido y explosivo, respetando, por supuesto, leyes como la ley de gestación, claro que sí. Pero la intencionalidad puede tener un impacto tan grande que puede ocasionar la sanación espontánea de una enfermedad de un día para otro. Decía en un documental que vi de Greg Braden, él comentaba que pudieron ver con monitores cómo personas podían desaparecer tumores en minutos, que lo podían monitorear, ver cómo el tumor desaparecía gracias a la intencionalidad. Así que hay que desarrollar la intencionalidad para hacernos realmente grandes manejadores de la ley de la atracción. La intención tiene un impacto importantísimo, pero recordar, la intención también puede verse minada o puede verse contaminada, distorsionada por la frecuencia vibratoria que estás emitiendo. Acuérdate de la ley de correspondencia. Así que si cuando eso que quieres y cuando eso que deseas se encuentra con un bloqueo inconsciente, con una parte antagónica de ti que no cree eso, o que simplemente tiene una creencia arraigada, intrincada ahí a niveles muy profundos de la mente, que considera absolutamente lo contrario, obviamente esa frecuencia va a ser la que va a predominar, y eso es lo que vas a traer a tu vida, que es el eslabón perdido del documental. Entender que para que pueda ser efectivo una metodología que podamos escoger alrededor de la gestación y la generación de eso que queremos, que podamos materializarlo después que lo hemos proyectado en nuestra mente, en ese espacio cuántico, entonces hay que entender que hay que darle la frecuencia vibratoria precisa, la consona, la congruente, la que realmente se corresponde con eso que queremos. Porque podemos pretender algo a nivel consciente, pero sin saber, internamente estamos entonces autosaboteándonos el proceso como tal. Y bueno, señores, cumpliendo con lo establecido, hasta aquí la conferencia. Espero que le haya gustado muchísimo. Vamos a hacer un par de comentarios finales ya aquí departiendo, pero como les decía, quiero que quede en una hora para poder entonces compartirla con todas las personas que no pudieron asistir hoy. Hoy tuvimos la sala llena, gracias a Dios. Y la idea entonces es que quede condensadita, por eso es que me veían hablando un poco rápido, precisamente porque no quería dejar ningún detalle, darle todo el mayor contexto posible. En el marco de esa gratitud y ese profundo agradecimiento que siento cada vez que veo que se dan cita en cualquiera de mis invitaciones. Y esta es una manera, de alguna forma, de expresarles mi gratitud. Miguel, algunas palabras, una que otra pregunta que no podemos responderlas todas, un par de preguntas quizás, y entonces damos ya por terminada la conferencia. Adelante, Miguel. Bueno, por aquí hay una pregunta de Mar. Dice, ¿por qué son tan conflictivas las relaciones entre personas con conocimientos espirituales
y trabajando juntos. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Diríamos almas gemelas compartiendo su misión cuando debería ser al revés. Wow, wow, wow. No, me encanta la pregunta. La pregunta es realmente coherente y maravillosa. Eso sí viene a ser la guinda que le faltaba a este cóctel. Esta pregunta es muy importante. Yo quiero que me presten mucha atención. Voy a dar una humilde opinión al respecto. Interesante. Y aquí fíjense que vamos a ver un poco la ley de correspondencia, la ley de causa y efecto, vamos a ver la ley de polaridad. Fíjense cómo todo converge aquí. Interesante. Cuando dos seres humanos se unen y están en una búsqueda que coincide, es decir, son personas, por ejemplo, que están vinculadas al desarrollo humano, a la expansión, al crecimiento personal, lo que sea. Obviamente en esa búsqueda empiezan a tener conocimientos de cómo, entre comillas, se hacen las cosas, o cómo se hacen las cosas bien, o cómo se hacen las cosas evolutivamente, o empiezan a conceptualizar más profundamente, en el caso que lo estén haciendo bien, ¿verdad?, de una muy buena fuente de información, empiezan a manejar una información nueva, una información, digamos, evolutiva, pero, y aquí viene la ley de polaridad, y aquí viene un poco de cosas, ese conocimiento nuevo que están recibiendo ambas personas, ¿qué va a traer dentro de la experiencia de cada uno individualmente? Va a traer un marco de referencia, ¿verdad? Y entonces se comete el grave error, y lo cometemos, ¿verdad? Todos los seres humanos quizás, hasta que tenemos conciencia de esto, de empezar a contrastar eso que ahora conocemos con la actitud del otro. Y ahí cometemos un gravísimo error, porque empezamos a juzgar. Y fíjense cómo, por ejemplo, en el caso de las religiones, existen muchas religiones, pero las religiones, cuando una persona las analiza sin estar en ninguna de ellas, que es mi caso, por ejemplo, que no estoy en ninguna religión, y yo puedo ver desde afuera los toros desde la barrera, por decirlo así, popularmente como lo decimos en Venezuela. Cuando yo analizo sin estar involucrado apasionadamente con ninguna religión, sino que lo veo desde afuera, yo veo que las religiones, desde la perspectiva del ser humano, no de la religión como tal, sino desde el ser humano, lo que hace es desunir al humano. ¿Por qué? Porque entonces el cristiano, como tiene una creencia, todo lo que no sea igual a su creencia lo ve como del diablo. Y lo ve como que no, que es del diablo, del maligno, no sé qué cosa. Pero el otro que está en otra religión también piensa exactamente lo mismo. A lo mejor le da otro nombre a esa imagen, a esa figura que representa lo negativo, ¿verdad? Que encarna el mal. Uno le llaman de una manera, otro le llaman de otra, pero igual empiezan a hacer contrastes, porque empiezan a comparar, porque tienen un marco referencial. Y sin darse cuenta, se aferran a ese marco referencial. Y a partir de esas nuevas referencias empiezan a comparar, empiezan a contrastar y surgen entonces esas cosas que no gustan. Y es cuando caen en el error de criticar y juzgar. Y en esos juicios y en esos prejuicios entonces se crea una profunda desunión. Y dentro de las mismas religiones, fíjense, no solamente en una pareja, dentro de los grupos de las religiones, ¿por qué creen que, por ejemplo, a partir del cristianismo hay más de 5.000 religiones diferentes? Porque cada quien le da una connotación diferente, empieza a comparar al otro, empieza a ver la paja en el ojo ajeno, y a través de ese nuevo marco referencial, entonces ¿qué hacen? Que empiezan a criticar, y eso que genera desencanto, desdén, emociones negativas, y más bien marca la desunión. Igual en el caso de la pareja. La pareja está teniendo nuevas referencias gracias al conocimiento que ambos están buscando, y en vez de integrarse y, por ejemplo, desarrollar algo que se llama la tolerancia, empiezan a volverse intolerantes y empiezan a juzgar y a pasar todo por un filtro, por el filtro de esas referencias, y lo que trae más bien es choque. Por eso es muy pertinente el doctor Miguel Ruiz, cuando dice, acudiendo un poco a la sabiduría tolteca, el que uno no debe de alguna forma ni juzgar, ni debes tampoco engancharte
de las cosas. No te tomes nada personal, dice uno de los principios de los 4 acuerdos del libro de Miguel Ruiz, ¿verdad que sí? No te tomes nada personal, no te lo tomes personal. Si alguien dice algo de ti, ese concepto pertenece a esa persona, no es tuyo, pertenece a esa persona, porque esa persona es la que lo está emitiendo. Son sus pensamientos, son sus ideas, son sus puntos de vista, son sus referencias. Así que eso que está diciendo de ti no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con esa persona. A lo mejor esa persona desde otro punto de vista, desde más madurez, desde más expansión, desde más evolución, podría ver algo en ti maravilloso que no lo está viendo porque lo está analizando desde un punto de vista mediocre, por ejemplo. Así que no hay que tomarse nada personal. Mi mayor recomendación que yo pudiese hacer como sugerencia en este momento para esa pareja, el caso que nos ocupa de la persona que nos hizo la pregunta, es precisamente el que se lean ese libro y que hagan hincapié y énfasis precisamente en ese acuerdo de no tomarse nada a pecho, no tomarse nada personal. Por aquí tengo otro ratito que nos cuenta Pedro, ¿cómo se puede desarrollar la intencionalidad? Buenísimo. Para aplicar la ley de atracción. Bueno, ya con esta pregunta entonces sí nos despedimos. Muy bien. Y esa pregunta es pertinente y es perfecta para hacer el cierre de la conferencia de hoy. Recuerden que la vamos a compartir, tanto Miguel Michelena la va a compartir. Entiendo que lo va a hacer desde su página en busca de la paz interior .com, ¿no, Miguel? O mi persona, ustedes que son suscriptores míos, también lo van a recibir por correo electrónico en su momento. Pero para finalizar entonces, la intencionalidad se desarrolla mediante el enfoque efectivo. Y el enfoque efectivo tiene que ver con nuestro potencial precisamente, que en el caso físico, desde nuestro cuerpo, activa nuestro sistema reticular y activa nuestro lóbulo frontal. ¿Cómo se logra llamarle la atención al lóbulo frontal y cómo se logra llamarle la atención al sistema reticular? Bueno, precisamente con la focalización. Por eso es que yo, por ejemplo, creo muchísimo, defiendo muchísimo y por eso he desarrollado productos alrededor de la autosugestión. Y como dice Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, la sugestión es el elemento químico de la fe. Claro, si tú te sugestionas, previamente esa sugestión va a tener un impacto fisiológico, ese impacto fisiológico va a tener un impacto a nivel emocional, ese impacto a nivel emocional se va a traducir en vibraciones y esas vibraciones van a traer a tu vida eso que quieres. Pero no solo eso, sino que esa sugestión, como es algo que empiezas a tener permanentemente, entonces empiezas a desarrollar cadenas neuronales, conexiones neuronales, estructuras a nivel de neuronas en tu cerebro que empiezan a fortalecerse y que llega un momento que se hacen tan fuertes que pasan a ser una verdad en ti, que pasa a ser una verdad con cierto volumen de fuerza y de potencia en ti. Entonces, la mejor manera de desarrollar intencionalidad es practicando, como todo. Un ejercicio interesantísimo que viene a darte como una referencia palpable para desarrollar la intencionalidad es ese que les decía. Tomas 2 envases de vidrio pequeñitos, de eso como de compota, colocas unas semillitas, unos granos, unas caraotitas, por ejemplo, le colocas periódico húmedo, lo pones detrás de la nevera en un sitio donde no lo veas. Y durante 8 días, 15 días, imagínate solo a uno de los dos, por ejemplo, el que le pongas la letra A y al otro le pones la letra B, imagínate al A, piensa en el A, dirige tu intencionalidad hacia el A de que crezca, de que sea frondoso, de que se desarrolle rapidísimo, de que crezca muy rápido. Y fíjate cómo a los días habrás logrado que el A crezca más que el B. ¿Por qué? Porque tu intencionalidad, algo que no es palpable, algo que no es tangible, entonces en ese momento va a pasar a materializarse asombrosamente ante tus ojos. Ahora, esa intencionalidad, una vez que la desarrollas, tiene un impacto a nivel de sanación, tiene un impacto a nivel de pasar de un polo al otro polo por voluntad, tiene un impacto a nivel fisiológico, tiene un impacto a nivel atómico, subatómico, a nivel cuántico, a nivel de generación, a nivel de creación de las cosas. Es el mayor poder que podemos en todo caso entonces desarrollar. La autosugestión
por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Yo me acuerdo cuando estaba niño, yo tengo muchos cuentos interesantísimos cuando estaba niño, que gracias a Dios los viví, los experimenté, porque de alguna forma fueron esos elementos referenciales que me han permitido ahora desarrollar todos estos conocimientos. A nivel de investigación, por supuesto, yo simplemente soy un portavoz, yo no me invento la información ni nada, ¿verdad? Simplemente la investigo y le doy una estructura. Bueno, a mí cuando estaba pequeñito me salió esta cosa que sale en los ojos, que le llaman orzuelo, ¿verdad? El orzuelo me salió y me dice un amigo de mi papá, me dice, mira, tú lo que tienes que agarrar es juntar la punta de los dedos. Me hizo hacer un ejercicio que ahorita no se lo puedo mostrar porque no estoy en cámara, pero era unir el dedo meñique con el pulgar y el otro pulgar con el meñique, y entonces girar, ¿verdad? Pasar de un pulgar al meñique y del otro pulgar al otro meñique y así, ¿verdad? Hacer como un círculo. Y él me dijo, si mientras más hagas esto, mientras más rato continúes haciendo eso, tu orzuelo se va a desaparecer. Entonces, claro, como yo quería que eso desapareciera, porque yo estaba enamorado de una muchachita en la escuela y yo no quería que me viera eso al día siguiente, imagínense qué vergüenza llegar con ese ojo así todo feo, todo hinchado. Entonces yo me fui para mi cuarto con lo que me había dicho Juan Carlos, el nombre de él es Juan Carlos León Alonso, que era un gran amigo de mi casa, y yo me fui absolutamente convencido de eso. Y yo empecé a hacer mi ejercicio ahí y pasé una hora, hora y media, 2 horas, y a cada rato me veía en el espejo y podía evidenciar cómo se estaba reduciendo de verdad. Y entonces seguí no sé cuántas horas, habré estado como 4 o 5 horas y me lo he desaparecido. Se desapareció. Y cuando yo bajé a la planta baja de mi casa, mi mamá quedó sorprendida cómo se me había curado con lo que me había dicho Juan Carlos. Entonces fíjense, años después, hoy por hoy, sé que eso no quita nada. Lo que ahí actuó fue la intencionalidad. Pero, obviamente, en aquel momento no tenía bloqueos inconscientes, no tenía prejuicios, no tenía ese sabotaje interior, que es lo que hablábamos al principio, que no lo habló la película El Secreto. En ese momento no tenía ese sabotaje interior que me iba a decir, como esa vocecita interna, que lo que yo estaba haciendo era ridículo, que eso no tenía ningún tipo de conexión, que tenía que ver que yo me tocase los dedos meñique y el pulgar con el ojo, y no había nada que prejuzgara y que saboteara y distorsionara ese ejercicio, sino que yo estaba absolutamente concentrado en un acto de fe. Y aferrado a esa fe precisamente, estaba sugestionado, y por eso yo soy un defensor de la sugestión, del poder bien utilizado de la sugestión, o el poder de la sugestión o autosugestión bien utilizado, y yo estaba concentrado, sugestionado, y lo logré, así como esos muchos otros cuentos que tengo. Entonces, nada mejor para desarrollar la intencionalidad que hacer ejercicios donde uno pueda validar posteriormente que sí, definitivamente nuestra intencionalidad tiene un impacto visible y tangible posterior. Bueno, entonces ahora sí, señores, recuerden que voy a estar compartiendo con ustedes la conferencia ya grabada. Muchísimas gracias por haber asistido. Que Dios me los bendiga a todos y que sigamos en este hermoso camino de querer cada vez ser mejores versiones de nosotros mismos, ser cada vez mejores, entender las cosas desde una trascendencia, desde un nivel más evolutivo, y que nos permita desde ese mejor contexto poder cosechar mejores resultados en nuestras vidas. De verdad, gracias por haber estado hoy aquí acompañándome en esta conferencia. Yo me despido y los dejo con Miguel y sus palabras finales. Muchísimas gracias. Pues nada más, gracias a todos, gracias Tito, y nos vemos pronto.